¿Te has preguntado alguna vez si los verdaderos héroes necesitan capas para salvar vidas? Hoy voy a compartir una historia que te acelerará el corazón y te hará llorar sin parar. Una historia de una valentía tan extraordinaria que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor incondicional. Imagínense, en una noche aparentemente normal, cuando el silencio reinaba en las calles oscuras, un héroe improbable estaba a punto de demostrar que el amor es capaz de desafiar incluso las llamas más intensas. Se trata de valentía. Se trata de lealtad. Se trata del tipo de amor que solo nuestros peludos guardianes pueden demostrar. ¿Conoces ese momento en el que sientes que algo extraordinario está a punto de suceder? Pues ahí es precisamente donde comienza nuestra historia de hoy. Una historia que te hará replantearte todo lo que sabes sobre el heroísmo, el destino y los milagros. Y lo más increíble, todo empezó con un pastor alemán que nadie quería. Esta no es solo otra historia de rescate. Es una prueba viviente de que los mayores milagros pueden suceder a través de una nariz mojada, 4 patas valientes y un corazón que entiende más sobre el amor incondicional de lo que cualquier manual de heroísmo podría enseñar. Antes de continuar, necesito darles una advertencia. Preparen sus corazones, porque lo que verán en los próximos minutos es una de las historias más conmovedoras que hemos compartido en nuestro canal. Si creen en los milagros, denle me gusta ahora, porque esta historia demostrará que los ángeles más poderosos tienen 4 patas y un corazón valiente. Esta es la historia de Jack, un hombre que dedicó su vida a salvar a otros. Durante 15 años, vistió con orgullo su uniforme de bombero, enfrentándose a las llamas con una valentía que pocos pueden comprender. Pero incluso los héroes más fuertes llevan cicatrices invisibles, y Jack mantuvo la suya en silencio. En aquella fatídica noche de marzo, todo cambió. El incendio en el edificio de apartamentos parecía bajo control, hasta que una explosión inesperada lo cambió todo. Jack perdió a 2 de sus mejores amigos esa noche, hombres a quienes consideraba hermanos. El peso de la culpa, aunque injustificada, comenzó a consumir su alma día a día. Las noches se alargaban, y el silencio de su apartamento vacío resonaba con los recuerdos de aquella tragedia. El divorcio, que llegó 6 meses después, solo profundizó el vacío. Sara, su ex esposa, decía que se había convertido en una sombra del hombre alegre que una vez conoció. Quizás tenía razón. ¿Sabes cuándo sientes que has tocado fondo? Jack estaba allí. Sus turnos en la estación de bomberos eran su única conexión con el mundo. En casa, las paredes parecían asfixiarlo con recuerdos de una vida que ya no existía. Las fotos familiares estaban guardadas en cajas, excepto una. La última foto con sus amigos de la estación de bomberos, tomada la mañana de ese fatídico día. Sus colegas intentaron ayudarlo, por supuesto. Lo invitaban a barbacoas, partidas de póker, a la hora feliz después del trabajo. Pero Jack había construido un muro a su alrededor tan alto que ni sus amigos más fieles podían escalarlo. Era más fácil así, pensó. Cuando no te permites sentir, no puedes volver a lastimarte. Fue en una de esas mañanas particularmente difíciles, después de un turno agotador, que algo inexplicable sucedió. En lugar de ir directo a casa, sus pies lo llevaron al refugio de animales local. Ni siquiera sabía por qué estaba allí. Quizás era el destino, o quizás... Bueno, algunos dirían que era un ángel guardián guiando sus pasos. Los ladridos eran ensordecedores, pero un silencio en particular le llamó la atención. En la última perrera, lejos de los demás, se encontraba un pastor alemán con cicatrices visibles y ojos que reflejaban una historia de dolor que a Jack le resultaba demasiado familiar. El cartel decía simplemente, Zeus, rescatado del fuego. Traumatizado, no se recomienda su adopción. Los ojos ámbar que lo miraban parecían albergar una sabiduría ancestral, como si su encuentro estuviera escrito en las estrellas. En ese momento algo dentro de Jack se quebró. O quizás, por fin empezó a sanar. Aquí estaba otro superviviente. Otra alma marcada por la misma tragedia que le había destrozado la vida. El trabajador del refugio intentó advertirle. No confía en nadie, y menos en los hombres. Ha intentado morder a 3 personas. Pero cuando sus miradas se cruzaron a través de los barrotes, Jack vio algo que nadie más podía ver. No era agresión en esa mirada, sino miedo. El mismo miedo que veía cada mañana en el espejo. El mismo dolor que lo consumía por dentro. Y en ese momento Jack tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino que demostraría que a veces los mayores milagros ocurren cuando 2 almas rotas se encuentran. En ese instante entre Jack y Zeus,
Algo más grande estaba sucediendo. Una fuerza inexplicable que solo el corazón puede comprender. Dos guerreros, cada uno con sus propias batallas, unidos por algo mucho más allá de la coincidencia. Al leer esta extraordinaria historia, deténgase un momento y piense. ¿Cuántas veces la vida nos da justo lo que necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos? Los comentarios de esta familia están llenos de historias similares, de personas que encontraron a sus angelitos peludos en los momentos más inesperados. Activa las notificaciones ahora. Nuestros amigos peludos merecen que se escuchen sus historias. Y mientras preparo mi corazón para contarte lo que pasó después, ¿por qué no compartes en los comentarios el momento en que tu ángel peludo cambió tu vida para siempre? En ese instante entre Jack y Zeus, el universo conspiró para crear algo extraordinario. El pastor alemán, marcado por cicatrices visibles e invisibles, permaneció aislado en la última perrera del refugio. El personal ya se había dado por vencido. Demasiado traumatizado, decían. Inadoptable, susurraban. Pero el destino tenía otros planes. Zeus llevaba en sus ojos ámbar una historia de dolor que pocos podían comprender. Rescatado de un incendio devastador, lo había perdido todo: su familia, su confianza, sus ganas de vivir. Los veterinarios dijeron que tenía suerte de estar vivo, pero su espíritu parecía atrapado en esas llamas. Cuando Jack se acercó a la perrera esa mañana, algo mágico ocurrió. El pastor alemán, que solía gruñirle a cualquiera que se acercara, aguzó el oído. Su mirada, antes vacía de esperanza, se cruzó con la de Jack con una intensidad que detuvo el tiempo. Fue como si dos almas heridas finalmente se hubieran reconocido. María, la trabajadora del refugio, observaba con asombro. En 3 meses nunca había visto a Zeus reaccionar así con nadie. «Es increíble», murmuró. «Parece que entiende tu dolor». Jack se arrodilló junto a la valla y por primera vez en mucho tiempo sintió que el corazón le latía más rápido. Zeus se acercó lentamente, rozando suavemente la mano de Jack con la nariz a través de los barrotes. No había miedo ni desconfianza, solo una conexión inexplicable, de esas que parecían escritas en las estrellas. El veterano bombero, que había construido muros alrededor de su corazón, sintió las primeras grietas. Los minutos se convirtieron en horas. Jack permaneció sentado en el frío suelo del refugio, compartiendo un silencio compasivo con Zeus. A veces las palabras sobran. A veces, dos almas rotas solo necesitan la presencia del otro para empezar a sanar. Cuando María regresó con los papeles de adopción, se encontró con una imagen que jamás olvidaría. Zeus había recostado su cabeza en el regazo de Jack a través de los barrotes, y el bombero, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, le acariciaba suavemente las orejas. Nunca había dejado que nadie lo tocara así, dijo con la voz entrecortada por la emoción. La decisión ya estaba tomada en su corazón mucho antes de que su mente pudiera procesarla. Jack sabía que su encuentro no era casualidad, sino el destino. Zeus no era solo un perro que necesitaba un hogar, era un guerrero, como él, que necesitaba una segunda oportunidad. Mientras firmaba los papeles de adopción, Jack sentía la mirada atenta de Zeus siguiendo cada uno de sus movimientos. Era como si el pastor alemán comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, cuando las llaves de la perrera finalmente giraron y Zeus dio sus primeros pasos hacia la libertad, algo mágico ocurrió. El perro que todos creían irredimible caminó directo hacia Jack, se sentó a sus pies y apoyó la cabeza en su pata, un gesto de absoluta confianza que dejó a todos los presentes sin aliento. La magia de los encuentros predestinados tiene este poder: transformar vidas, sanar heridas, crear vínculos que trascienden toda explicación. Y cuando Jack y Zeus salieron juntos del refugio esa noche, nadie podría imaginar que este era solo el comienzo de una historia que demostraría que los mayores milagros ocurren cuando dos corazones rotos deciden sanar juntos. El destino tiene maneras misteriosas de obrar, y lo que sucedió después de que Zeus entrara en la vida de Jack demuestra que los ángeles de 4 patas tienen un propósito más grande del que podemos imaginar. Una mañana de otoño, durante un paseo por el parque, Zeus se detuvo de repente, levantó las orejas y señaló con el hocico en una dirección específica. Jack ya había aprendido a confiar en los instintos de su peludo compañero. Allí, sentada en un banco del parque, estaba Sara, una joven maestra de primaria, intentando calmar a sus gemelos de 6 años,
Tommy y Lisa, mientras mecía a su bebé recién nacida, Emma. El cansancio era visible en sus ojos, pero había algo más, una fuerza interior que Jack reconoció de inmediato. Zeus, el mismo perro que semanas antes no dejaba que nadie se acercara, caminó suavemente hacia los niños. Tommy y Lisa, que momentos antes habían estado corriendo emocionados, se detuvieron al instante, fascinados por la majestuosa presencia del pastor alemán. Sara contuvo la respiración un instante, pero algo en la mirada de Zeus la tranquilizó. «Es especial», explicó Jack acercándose. «Puede sentir cuando alguien necesita ayuda». Sara sonrió y en ese instante ocurrió algo mágico. La pequeña Emma, que había estado llorando sin parar, se calmó al oír el suave ladrido de Zeus. Los gemelos, fascinados, preguntaron si podían acariciarlo. Durante las siguientes semanas, sus encuentros en el parque se hicieron más frecuentes. Zeus se había convertido en el guardián no oficial de la familia. Cuando Tommy tenía pesadillas, Zeus era el primero en darse cuenta y despertar a Jack para llamar a Sara. Cuando Lisa se sentía insegura en la escuela, solo podía pensar en su Zeus para animarse. Pero fue con la pequeña Emma con quien Zeus desarrolló una conexión verdaderamente extraordinaria. El pastor alemán, quien arrastraba las cicatrices de su propio pasado traumático, se convirtió en el ángel guardián de la bebé. Se acostaba junto a su cuna durante las visitas, como si comprendiera que esta pequeña vida necesitaba protección extra. Sara empezó a notar cambios sutiles en su familia. Los gemelos, antes tan conmovedores, desarrollaron un sentido de responsabilidad al ayudar a cuidar a Zeus. Emma dormía mejor cuando él estaba cerca. Y Jack, bueno. Jack volvió a sonreír. Esa sonrisa que llega a los ojos y reconforta el alma. Las visitas al parque se convirtieron en cenas familiares. Las cenas familiares en fines de semana juntos. Zeus observaba todo con esa sabiduría serena que solo poseen los perros. Como si siempre hubiera sabido que su misión era mucho más grande que la de ser un simple perro de compañía. A veces, Jack pillaba a Zeus observando la interacción de todos y podía jurar que veía un destello de satisfacción en los ojos del pastor alemán, como si supiera exactamente lo que hacía cuando llevó a su dueño a ese banco del parque aquella mañana de otoño. La transformación era visible para todos. El bombero que una vez cargó con el peso del mundo sobre sus hombros, ahora tenía un brillo diferente en la mirada. Sara, quien luchaba por equilibrar su vida como madre soltera con su carrera docente, encontró no solo apoyo, sino una nueva oportunidad en el amor. Y Zeus, el perro que nadie quería, demostró que a veces los mayores milagros vienen envueltos en un pelaje negro y dorado. A medida que esta familia improvisada se fortalecía día a día, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que demostraría que Zeus no era solo un perro, era un ángel guardián con una misión muy específica, y cuando llegara el momento demostraría que algunos héroes no necesitan alas para salvar vidas, solo necesitan 4 patas y un corazón lleno de amor incondicional. Si has seguido esta historia hasta aquí, probablemente ya hayas sentido esa conexión inexplicable con tu ángel de 4 patas. Ese momento en el que tu corazón simplemente sabe que fue elegido. Comparte con nosotros en los comentarios cómo llegó tu guardián peludo a ti. Porque toda historia de amor entre humanos y sus ángeles de 4 patas merece ser celebrada. Lo que sucedió en las semanas siguientes puso a prueba todo lo que Jack sabía sobre la conexión entre humanos y animales. Zeus no era solo un perro protector, había algo más profundo, algo casi sobrenatural en su comportamiento. La primera vez que Jack lo notó fue una tarde aparentemente normal, cuando Zeus empezó a comportarse de forma diferente con los niños. Tommy estaba jugando en el patio trasero cuando Zeus se interpuso repentinamente entre el niño y una zona específica del jardín. Minutos después, descubrieron una colmena de avispas que podría haber causado un grave accidente. Con Lisa fue aún más extraordinario. La niña tenía asma, y Zeus desarrolló un comportamiento peculiar. Siempre se ponía nervioso minutos antes de un ataque, lo que le daba tiempo a Sara para administrarle medicación preventiva. Pero fue con la pequeña Emma que las señales se volvieron imposibles de ignorar. Una noche particularmente tranquila, Zeus comenzó a ladrar insistentemente junto a su cuna. Sara y Jack entraron corriendo a la habitación y encontraron a la bebé con dificultades para respirar debido a una fiebre alta repentina. Los médicos confirmaron posteriormente que un tratamiento rápido era crucial. Jack empezó a llevar un diario de los sucesos inexplicables. Zeus parecía tener un sexto sentido para el peligro y las emociones.
En la escuela donde Sara enseñaba, podía identificar a los niños que tenían problemas en casa, y siempre se acercaba con cariño a quienes más necesitaban consuelo. Los demás profesores empezaron a llamar a Zeus su terapeuta peludo. Había algo en los ojos de Zeus cuando hacía estas cosas. Una sabiduría ancestral, como si cargara con el conocimiento de muchas vidas. Sara, quien siempre había sido más sensible a los asuntos espirituales, comentó que a veces sorprendía a Zeus con la mirada perdida, como si pudiera ver algo que los ojos humanos no podían percibir. Una noche, mientras todos dormían, Zeus empezó a aullar de una forma que Jack nunca había oído. Era un sonido profundo, casi melódico, que parecía transmitir un mensaje importante. Esa misma noche, Jack recibió una llamada. Su antiguo compañero bombero había sufrido un grave accidente. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ignorarla. Los vecinos también empezaron a notarlo. Siempre que algo estaba a punto de ocurrir en el vecindario, desde accidentes menores hasta sucesos más graves, Zeus mostraba claras señales de inquietud. Era como si pudiera leer las energías a su alrededor, como un guardián silencioso que protegía no solo a su familia, sino a toda la comunidad. En una tarde particularmente memorable, Zeus comenzó a comportarse de forma extraña cerca de una anciana que paseaba por el parque. Minutos después, sufrió un infarto. La presencia de Jack y sus conocimientos de primeros auxilios, junto con la advertencia temprana de Zeus, fueron fundamentales para salvarle la vida. Sara comenzó a investigar casos similares y descubrió historias fascinantes de perros con extraordinarias capacidades perceptivas. Algunos científicos lo llamaban intuición canina avanzada. Otros preferían creer que había algo más profundo en juego, algo que la ciencia aún no podía explicar. Los niños desarrollaron una confianza absoluta en los instintos de Zeus, nuestro ángel guardián de 4 patas, como lo llamaba cariñosamente Tommy. Lisa empezó a dibujar a Zeus con un halo dorado, diciendo que a veces veía una luz especial a su alrededor cuando protegía a alguien. Pero el universo preparaba algo aún mayor. Un acontecimiento que demostraría definitivamente que Zeus no era un perro cualquiera. Sus dones especiales se pondrían a prueba de una forma inimaginable, en una noche que cambiaría el destino de muchas personas para siempre. Si sigues esta historia, probablemente ya hayas sentido esa conexión inexplicable con tu compañero peludo. Esos momentos en los que tu mascota parecía saber exactamente lo que sentías o cuando te alertaba de algo que no podías ver. La sabiduría de nuestros ángeles de 4 patas va mucho más allá de lo que podemos comprender, y cada historia compartida nos acerca un poco más a este misterio sagrado. Esa noche empezó como tantas otras, pero Zeus sabía que algo era diferente. El pastor alemán había estado inquieto desde el anochecer, dando vueltas por la casa, con sus ojos ámbar fijos en algo que nadie más podía ver. Jack, que ya había aprendido a confiar en los instintos sobrenaturales de su compañero, sintió una opresión en el pecho que no podía explicar. Sara acababa de acostar a los niños. Tommy y Lisa por fin se habían quedado dormidos después de sus cuentos favoritos, y la pequeña Emma dormía plácidamente en su cuna. El silencio de la noche fue roto por los ladridos urgentes de Zeus. No eran sus advertencias habituales. Había algo diferente, algo más desesperado en su llamada. Eran las 2:47 a.m., cuando Zeus empezó a arañar furiosamente la puerta trasera. Jack, que estaba medio dormido en el sofá, se despertó al instante. El comportamiento de Zeus era diferente a todo lo que había presenciado. Sus ladridos no eran solo una advertencia, sino una súplica. El pastor alemán corría de la puerta a Jack y de vuelta, como si rogara que lo siguieran. Fue entonces cuando Jack lo olió. Un olor a humo muy sutil, tan tenue que cualquiera podría haberlo ignorado, pero Zeus lo sabía. Zeus siempre lo sabía. El entrenamiento de bombero de Jack se hizo notar al instante. Corrió a revisar la casa de al lado, donde vivía la señora Martínez, una anciana que vivía sola con sus 3 gatos. Zeus abrió el camino, con una postura completamente transformada. El perro traumatizado que Jack había conocido en el refugio había desaparecido. En su lugar había un guerrero decidido, un guardián en su misión más importante. Al acercarse a la casa ya se veía humo, finas líneas grises que escapaban por debajo de la puerta. Jack llamó de inmediato a los bomberos mientras corría a despertar a Sara. En cuestión de minutos, el fuego se propagó rápidamente. La señora Martínez quedó atrapada en el 2º piso. Sus gritos eran amortiguados por el humo, que cada vez era más denso. Zeus ladraba sin parar, con la mirada fija en la ventana de la habitación donde se encontraba la anciana.
Lo que sucedió en los siguientes minutos quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los que lo presenciaron. Mientras los bomberos aún esperaban, Zeus hizo algo extraordinario. Con todas sus fuerzas, logró empujar una escalera de jardín apoyada contra el lateral de la casa, creando así una vía de escape. Jack, comprendiendo al instante el plan de su peludo amigo, usó la escalera para llegar a la ventana. El humo era sofocante, pero Zeus seguía ladrando, guiando a Jack a través del sonido. La señora Martínez estaba inconsciente, pero sus 3 gatos la rodeaban, como si intentaran protegerla. Con la ayuda de Sara, quien sujetaba la escalera, Jack logró sacar a todos de la casa. Primero a la señora Martínez, luego a los gatos, uno por uno. Cuando finalmente llegaron los bomberos, encontraron una escena que nunca olvidarían. Zeus, cubierto de hollín, haciendo guardia junto a la señora Martínez mientras ella recibía primeros auxilios, mientras los 3 gatos se acurrucaban cerca de él, como si reconocieran a su salvador. Pero la noche aún no había terminado. Mientras todos observaban a los bomberos apagar el incendio, Zeus volvió a mostrar su agitación. Sus ojos estaban fijos en algo a través del humo, algo que nadie más podía ver. Y lo que sucedió a continuación fue tan extraordinario que hizo que todos cuestionaran los límites entre el mundo natural y el sobrenatural. Si has seguido esta historia hasta aquí, probablemente ya hayas sentido ese escalofrío. Ese momento en el que tu ángel de 4 patas demostró poderes que van más allá de nuestra comprensión. Cuéntanos, ¿alguna vez tu compañero peludo te ha salvado la vida? A veces, los mayores milagros ocurren a través de las patas, el pelaje y un corazón lleno de amor incondicional. Lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo de algo aún más extraordinario. Mientras los bomberos combatían las llamas en la casa de la señora Martínez, Zeus comenzó a mostrar el comportamiento familiar que Jack conocía tan bien. Algo aún más grande se avecinaba. El pastor alemán comenzó a tirar con insistencia de la manga de Jack, con una urgencia que sus ojos revelaban. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Zeus corrió hacia su edificio, ladrando de una forma que Jack nunca había oído. El sonido era diferente, casi sobrenatural, como si llevara un mensaje codificado que solo las almas especiales podían entender. Sara, que aún sostenía a Emma en brazos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sin dudarlo un segundo, Zeus corrió al 3er piso, donde estaba su apartamento. El olor a humo era imperceptible para los humanos, pero el pastor alemán lo sabía, siempre lo sabía. Al llegar al pasillo, vieron una fina neblina que empezaba a formarse cerca del techo. Un cortocircuito en el antiguo cableado del edificio había provocado un incendio en el interior de las paredes. Zeus comenzó a quitar las mantas de las camas con una fuerza sorprendente, despertando a Tommy y Lisa de su profundo sueño. Los niños, sobresaltados al principio, se tranquilizaron al ver a su peludo guardián. Había algo en la presencia de Zeus que los hacía sentir seguros incluso en los momentos más aterradores. «Sigue a Zeus», ordenó Jack, con voz firme que ocultaba el miedo que sentía. El pánico comenzó a extenderse por el edificio cuando los demás residentes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero Zeus mantuvo su extraordinaria compostura. Con un liderazgo natural que parecía provenir de antiguos recuerdos, guió no solo a su familia, sino que también comenzó a mostrar el camino a los demás residentes, ladrando rítmicamente para mantener a todos unidos y tranquilos. El humo empezaba a espesarse, dificultando la visión. Fue entonces cuando Zeus hizo algo que dejó a todos sin palabras. Empezó a empujar a la gente hacia el suelo, donde aún se respiraba aire. Sara, profesora de historia, recordó las viejas historias de perros pastores que guiaban rebaños enteros a un lugar seguro durante las tormentas. El pastor alemán parecía tener un mapa mental de todo el edificio. Revisó cada apartamento, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Cuando encontraba a alguien, ladraba de una forma específica que Jack aprendió rápidamente a interpretar como una llamada de auxilio. La sincronía entre el bombero y su perro era perfecta, como si hubieran entrenado juntos toda la vida. En un momento particularmente tenso, Zeus se detuvo bruscamente frente a un apartamento que todos creían vacío. Sus ladridos cambiaron de tono, volviéndose más apremiantes. Jack derribó la puerta y encontró a un adolescente desmayado. Se había puesto auriculares y dormido sin percatarse del peligro. Otra vida salvada por los instintos sobrenaturales de Zeus. El humo llenaba ahora todo el edificio, pero Zeus no mostraba miedo. Sus ojos ámbar brillaban con una determinación casi divina, como si pudiera ver a través de la oscuridad. Tommy diría más tarde que vio una luz dorada alrededor de Zeus esa noche, como el halo que siempre dibujaba a su hermana Lisa.
Lo que ocurrió en las siguientes horas quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los residentes del edificio. Zeus ya no era solo un perro, se había convertido en un símbolo de esperanza, un guardián celestial en forma de pastor alemán. Y cuando finalmente salió el sol, revelando los daños del incendio, algo aún más extraordinario estaba a punto de suceder. Si alguna vez has visto a tu ángel de 4 patas hacer algo inexplicable, algo que va más allá de la comprensión humana, sabes exactamente de qué hablo. A veces, el universo nos envía guardianes especiales, disfrazados de simples mascotas, y mientras esta historia continúa, recuerda, los mayores milagros suelen venir en paquetes peludos de 4 patas. El humo dominaba por completo el ambiente, pero Zeus mantenía una calma sobrenatural contagiosa. Sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad como faros de esperanza, guiando al grupo por el laberinto de pasillos en que se había convertido el edificio. Jack, con sus años de experiencia como bombero, nunca había presenciado algo así. Era como si Zeus tuviera un mapa mental de todas las posibles rutas de escape. Sarah abrazó a Emma con fuerza, mientras Tommy y Lisa permanecían cerca, con sus pequeñas manos aferradas al pelaje de Zeus. El pastor alemán había desarrollado una técnica única. Cada pocos pasos, se detenía y contaba a los niños, girando la cabeza para asegurarse de que todos estuvieran allí. Era un comportamiento tan humano, tan consciente, que varios residentes dirían más tarde haber visto algo divino en esos momentos. El calor aumentaba a cada segundo, y el sonido de las llamas consumiendo la estructura del edificio creaba una sinfonía aterradora. Pero Zeus permaneció imperturbable. Al llegar a una escalera bloqueada por escombros, cambió de rumbo de inmediato, guiando al grupo hacia un pasaje alternativo que ni siquiera Jack había visto antes. Era como si pudiera ver a través de las paredes, como si tuviera acceso a un antiguo conocimiento de supervivencia. En un momento crítico, cuando el grupo tenía que atravesar un pasillo particularmente lleno de humo, Zeus empezó a ladrar con un ritmo específico. Jack se dio cuenta de que el sonido ayudaba a la gente a mantener el rumbo, incluso cuando no podían ver más allá de unos pocos metros. Fue una muestra de inteligencia que desafiaba toda explicación racional. La pequeña Emma empezó a toser, y Zeus cambió de estrategia al instante. Se colocó de forma que su cuerpo creara una especie de barrera entre el humo y el bebé, sacrificando su propia comodidad por el bien del pequeño. Sarah, con lágrimas en los ojos, vio cómo su pelaje empezaba a quemarse. Pero él no dio señales de rendirse. Tommy, quien siempre le había temido a la oscuridad, encontró valor en la presencia de Zeus. «Es nuestro ángel guardián, mami», susurró el niño, con una voz que transmitía una seguridad que solo los niños poseen. Lisa, por su parte, juró haber visto una luz dorada emanando del pastor alemán, guiándolos en la oscuridad como una estrella guía. Ante cada nuevo obstáculo, Zeus demostraba una extraordinaria capacidad de adaptación. Cuando se topaban con puertas cerradas, les indicaba rutas alternativas. Cuando alguien entraba en pánico, se detenía brevemente, acariciando sus manos temblorosas con el hocico, ofreciéndoles un momento de consuelo en medio del caos. Lo que nadie sabía en ese momento era que Zeus hacía mucho más que simplemente guiarlos fuera del edificio. Cada decisión, cada cambio de dirección, cada pausa estratégica, formaba parte de un plan mayor, algo que solo se comprendería cuando finalmente llegaran a salvo. La temperatura seguía subiendo y el aire se enrareció. Pero había algo en la mirada de Zeus que transmitía una certeza inquebrantable. No permitiría que nada le sucediera a su familia ni a nadie de quienes ahora dependían de él. Era como si cargara con una misión divina, un propósito mayor que trascendía su propia existencia. Y entonces, justo cuando todos creían que no podían soportar ni un segundo más en ese infierno, Zeus hizo algo que cambiaría para siempre la perspectiva sobre la conexión entre humanos y animales. Algo tan extraordinario, tan incomprensible para la humanidad, que haría que todos cuestionaran los límites entre el mundo natural y el sobrenatural. Si has seguido esta historia hasta aquí, probablemente ya hayas sentido esa conexión inexplicable con tu ángel de 4 patas. Ese momento en el que las palabras sobran, en el que una mirada lo dice todo. Cuéntanos, ¿alguna vez te ha sorprendido tu compañero peludo con una muestra de inteligencia o protección que parecía ir más allá de lo natural? El momento que siguió quedará grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Cuando finalmente llegaron a la salida del edificio, en medio del caos de sirenas y luces de emergencia, Sarah se dio cuenta de algo que le paralizó el corazón. Emma no estaba en sus brazos. En la confusión de la huida, la pequeña se había quedado en su cuna.
Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Zeus ya se había lanzado de nuevo al edificio en llamas. Jack intentó seguir a su peludo compañero, pero los demás bomberos lo detuvieron. «Es un suicidio entrar ahí ahora», gritaron. Pero Zeus no dudó ni un segundo. Su pelaje dorado desapareció en la oscuridad humeante mientras Sara caía de rodillas. Sus oraciones silenciosas se mezclaban con el sonido de las llamas que consumían el edificio. Los segundos se convirtieron en minutos que parecían una eternidad. Tommy y Lisa abrazaron a su madre. Sus pequeños cuerpos temblaban no solo por el frío de la noche, sino también por el miedo a perder a su hermanita y a su peludo guardián. Jack mantenía la mirada fija en la entrada del edificio, con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Zeus navegó por el infierno en que se había convertido el edificio con una determinación sobrenatural. El calor era tan intenso que derretía el plástico, pero algo más grande que el instinto guiaba sus pasos. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, cortaban el humo como faros divinos. El pastor alemán parecía envuelto en un aura protectora mientras subía las escaleras, cada escalón calculado con precisión milimétrica. En la habitación, Emma seguía dormida en su cuna, protegida por una inexplicable burbuja de aire más limpio, como si una fuerza superior hubiera creado un escudo invisible a su alrededor. Zeus llegó a la cuna justo cuando parte del techo empezaba a ceder. Con una delicadeza que contrastaba con la urgencia del momento, logró levantar a la bebé por la ropa, tal como había hecho con su propia descendencia en otra vida. El viaje de regreso fue una prueba de fe y determinación. Zeus sostuvo a Emma en alto, protegiéndola del humo más denso que se acumulaba cerca del suelo. Cada paso era una batalla contra el tiempo. Cada respiración una plegaria silenciosa. El pastor alemán, que antes se creía irreparable, ahora se movía con la gracia y la precisión de un ángel guardián. Afuera, el silencio era ensordecedor. Incluso las sirenas parecían haberse acallado, como si el tiempo se hubiera suspendido en la espera. Fue entonces cuando un sonido familiar rompió la noche. El distintivo ladrido de Zeus, aún dentro del edificio, pero acercándose. Sara agarró la mano de Jack con renovada fuerza, mientras todas las miradas se dirigían a la entrada en llamas. Lo que sucedió a continuación fue descrito por muchos como un milagro. Zeus emergió de las llamas como una aparición divina, con su pelaje dorado brillando contra el fuego y Emma en su boca. La pequeña seguía durmiendo, completamente ilesa, como si hubiera estado protegida por alas invisibles durante todo el viaje. Pero la noche nos deparó más sorpresas. Mientras los paramédicos se apresuraban a revisar a Emma y Zeus, algo extraordinario comenzó a suceder. El pastor alemán, aún cubierto de hollín y con algunas quemaduras leves, mostró un comportamiento que dejaría sin palabras incluso al más escéptico. Si alguna vez has presenciado un momento en el que tu ángel de 4 patas demostró una valentía sobrenatural, sabes exactamente a qué me refiero. A veces el universo nos regala guardianes especiales, seres que trascienden nuestra comprensión de lo posible. Y a medida que esta historia continúa, recuerda, los grandes héroes no siempre llevan capa. Algunos llevan piel y tienen 4 patas. El momento en que Zeus emergió de las llamas con Emma apretada en la boca quedará grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Había algo sobrenatural en la escena. El pastor alemán, cubierto de hollín, pero con un brillo inexplicable a su alrededor, como si una fuerza divina lo hubiera protegido durante su viaje a través del infierno en que se había convertido el edificio. Emma no tenía ni un solo rasguño, ni olía a humo en la ropa. Los paramédicos que la examinaron no se explicaban cómo era posible. La temperatura dentro del edificio había alcanzado niveles capaces de derretir el metal, pero la pequeña parecía haber estado envuelta en una burbuja protectora todo el tiempo. Sin embargo, lo más extraordinario apenas comenzaba. Mientras los médicos examinaban a Zeus, descubrieron algo que desafiaba cualquier explicación científica. Las quemaduras que deberían haber cubierto su cuerpo, considerando el tiempo que había pasado dentro del edificio en llamas, simplemente habían desaparecido. Su pelaje dorado, aunque cubierto de hollín, estaba intacto bajo la tierra. Lo más intrigante no fue solo cómo Zeus había encontrado a Emma entre las llamas, sino cómo parecía haber sido guiado por algo más allá de la comprensión humana. Las cámaras de seguridad que sobrevivieron mostraron al pastor alemán siguiendo un patrón de luz inexplicable, como si alguien lo iluminara en medio del caos.
Sara, quien siempre había sido más sensible a los asuntos espirituales, juró haber visto algo en cuanto Zeus salió del edificio. Eran como alas, le susurró a Jack, enormes alas doradas que envolvían a Zeus y a Emma. Tommy y Lisa lo confirmaron de inmediato. Ellos también habían visto la luz dorada, pero pensaron que era un reflejo de las llamas. Los bomberos veteranos, hombres que lo habían visto todo en sus carreras, no sabían cómo Zeus había logrado encontrar un camino seguro a través del infierno en que se había convertido el edificio. Las cámaras de seguridad que aún funcionaban capturaron imágenes que luego causarían revuelo. Zeus parecía guiado por una luz que nadie más podía ver. La señora Martínez, aún conmocionada por su propio rescate, compartió algo que les dio escalofríos a todos. La noche anterior había soñado con su difunto esposo, un entrenador de perros que llevaba 5 años desaparecido. En el sueño, él le dijo que enviaba un ángel guardián de 4 patas para protegerla no solo a ella, sino a toda la comunidad. El comportamiento de Zeus tras el rescate también intrigó a todos. Permaneció cerca de Emma, con sus ojos ámbar fijos en la pequeña, como si aún estuviera cumpliendo una misión divina. Cuando alguien intentaba separarlos, emitía un sonido suave, casi musical, diferente a cualquier ladrido que Jack hubiera oído antes. Los días siguientes trajeron aún más sucesos inexplicables. Quienes lo habían perdido todo en el incendio relataron sueños en los que Zeus los guiaba hacia objetos importantes que habían sobrevivido a las llamas. Cada sueño se hizo realidad, lo que condujo a descubrimientos que brindaron consuelo y esperanza a las familias afectadas. La historia de Zeus empezó a difundirse por toda la ciudad y luego por todo el país. La gente viajaba kilómetros solo para conocer al pastor alemán al que todos llamaban su ángel de la guarda. Pero Zeus se mantuvo humilde, como si supiera que su misión era mucho más grande que la fama o el reconocimiento. Y entonces, en una mañana particularmente especial, ocurrió algo que hizo que todos se dieran cuenta de que la historia de Zeus estaba lejos de terminar. Un evento que demostraría definitivamente que algunos ángeles eligen venir al mundo en forma de perros, trayendo mensajes de amor, protección y esperanza. Si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con tu compañero de 4 patas, si alguna vez has presenciado momentos en los que tu mascota ha demostrado poderes que van más allá de nuestra comprensión, sabes exactamente de qué hablo. Hay misterios en el amor entre humanos y animales que la ciencia aún no puede explicar, y tal vez nunca lo haga. Las semanas posteriores al heroico rescate estuvieron llenas de una intensa recuperación, no solo para Zeus, sino para toda la comunidad. Las quemaduras leves que sufrió el pastor alemán fueron sorprendentemente leves considerando el infierno que había padecido. Los veterinarios no se explicaban cómo había sobrevivido a temperaturas tan extremas sin sufrir lesiones más graves. Era como si un poder superior lo hubiera protegido durante toda su misión. Sara pasó horas aplicando ungüentos naturales al pelaje quemado de Zeus, momentos que se convirtieron en sesiones de sanación mutua. Durante estas sesiones de cuidado notó algo extraordinario. Las zonas quemadas parecían sanar a una velocidad increíble, como si el amor y la gratitud de la familia aceleraran el proceso de curación. Tommy y Lisa se aseguraron de participar en estos momentos, contándole historias a Zeus mientras su madre curaba sus heridas. El vínculo entre Zeus y Emma se profundizó aún más tras el rescate. La bebé, que no mostraba signos de trauma por el incidente, sonreía de forma especial cuando el pastor alemán se acercaba a su cuna. Era como si compartieran un secreto, una conexión que trascendía la comprensión humana. Zeus rara vez salía de la habitación de Emma por la noche, vigilando como un ángel de la guarda de 4 patas. Las marcas que Zeus llevaba en su cuerpo se convirtieron en símbolos de su valentía. Una pequeña cicatriz cerca de su oreja derecha, con la peculiar forma de una estrella, llamó la atención de todos sus conocidos. Los niños del vecindario decían que era una marca divina, una señal de su misión especial en la Tierra. Jack, a pesar de todo su escepticismo como bombero veterano, no podía explicar racionalmente una marca tan perfectamente simétrica. La gratitud de la familia se manifestaba de diferentes maneras cada día. Jack construyó un espacio especial para Zeus en el patio trasero, un lugar elevado desde donde podía observar todo el vecindario. Sara comenzó a incluir el nombre de Zeus en sus oraciones nocturnas, agradeciéndole no solo su valentía, sino también su presencia angelical en sus vidas. Los niños lo dibujaron con alas doradas, insistiendo en que así lo habían visto aquella fatídica noche. Pero algo aún más extraordinario estaba sucediendo. Zeus comenzó a mostrar nuevos comportamientos, habilidades que nadie podría haber predicho. Parecía desarrollar una mayor sensibilidad a las emociones y al peligro inminente. Su presencia trajo una paz inexplicable no solo a su familia, sino a todos con quienes entraba en contacto.
Los vecinos empezaron a notar que, en los días en que se sentían particularmente ansiosos o tristes, Zeus se aparecía en sus puertas, como si supiera exactamente quién necesitaba consuelo. La señora Martínez, quien lo perdió todo en el incendio, dijo que sus noches de insomnio solo mejoraban cuando Zeus empezó a aparecer misteriosamente en su jardín, brindándole una sensación de seguridad que ningún medicamento podía proporcionar. Las cicatrices en su cuerpo comenzaron a formar patrones que desconcertaron incluso a los veterinarios más experimentados. Era como si cada marca contara una historia, un testimonio silencioso de su valentía y amor incondicional. Algunos juraban que podían ver las cicatrices brillar tenuemente por la noche, especialmente durante la luna llena. Y entonces, justo cuando todos creían que la historia de Zeus no podía ser más extraordinaria, ocurrió algo que hizo que incluso los más escépticos cuestionaran sus ideas sobre lo que es posible en este mundo. Un acontecimiento que demostraría que algunos ángeles deciden venir al mundo en forma de perros, trayendo mensajes de amor, protección y esperanza. Si has seguido esta historia hasta aquí, probablemente ya hayas sentido esa conexión inexplicable con tu compañero peludo. Ese momento en el que las palabras sobran, en el que una mirada lo dice todo. Cuéntanos, ¿tu ángel de 4 patas ha demostrado alguna vez poderes que van más allá de la comprensión humana? La transformación que siguió a aquella extraordinaria noche fue mucho más allá de las cicatrices físicas que Zeus llevaba con tanto orgullo. Toda la familia había sido conmovida por algo que trascendía la comprensión humana común. Jack, quien siempre había sido un hombre pragmático debido a su profesión de bombero, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Ahora comprendía que existía una conexión mucho más profunda entre los humanos y los animales de lo que jamás había imaginado. Sara comenzó a documentar cada momento especial con Zeus en un diario. Observó patrones sorprendentes en su comportamiento. Como siempre sabía exactamente cuándo alguien de la familia necesitaba consuelo, o cómo parecía predecir eventos importantes incluso antes de que ocurrieran. Las páginas del diario pronto se convirtieron en un testimonio de los inexplicables sucesos que ocurrían a diario. Tommy y Lisa desarrollaron una sensibilidad especial tras el incidente. Los niños empezaron a contar que podían ver una luz dorada alrededor de Zeus cuando éste se concentraba especialmente en proteger a alguien. Emma, de bebé, tenía una conexión única con el pastor alemán. Sonreía de una forma especial cuando se acercaba, como si pudiera ver algo que los adultos no podían. El amor de Zeus trascendía con creces los instintos protectores típicos de los perros. Había una sabiduría ancestral en sus ojos color ámbar, como si cargara con el conocimiento de muchas vidas. Los veterinarios que lo atendieron quedaron intrigados por su acelerada capacidad de curación y su aparente capacidad para comprender conversaciones complejas a la perfección. El hogar familiar se convirtió en un lugar de encuentro para quienes buscaban consuelo y esperanza. Zeus tenía un don para identificar a quienes atravesaban momentos difíciles y, de alguna manera, siempre sabía exactamente qué hacer para brindarles alivio. Algunos juraban que sus problemas de salud habían mejorado significativamente después de pasar tiempo con él. Las noches en la casa adquirían un significado especial. Zeus desarrolló un ritual único. Recorría la casa deteniéndose en cada habitación, como si verificara no solo la seguridad física, sino también el bienestar espiritual de cada miembro de la familia. Sara solía despertar y lo encontraba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en la luna, como si estuviera en comunión con algo superior. La transformación más profunda, sin embargo, se produjo en la forma en que la familia comenzó a percibir el amor. Ya no era solo un sentimiento, sino una fuerza tangible capaz de obrar milagros. Zeus había demostrado que el amor verdadero no tiene límites. No se preocupa por las diferentes especies. No teme al peligro. No duda ante lo imposible. Jack empezó a notar que otros animales reaccionaban de forma distinta a la presencia de Zeus. Los pájaros se posaban cerca de él sin miedo. Los gatos lo trataban con un respeto inusual. E incluso los animales salvajes que de vez en cuando entraban al patio parecían reconocer algo especial en él. Era como si fuera un mensajero entre dos mundos. Y entonces, en una noche particularmente estrellada, algo sucedió que hizo que la familia comprendiera que la historia de Zeus apenas comenzaba. Un evento que demostraría definitivamente que algunos seres son enviados a la Tierra con una misión especial, trayendo mensajes de amor y esperanza que trascienden nuestra limitada comprensión. Si alguna vez has sentido esa profunda conexión con tu ángel de 4 patas, si alguna vez has vivido momentos en los que las palabras sobran para expresar un amor que trasciende la comprensión humana, sabes exactamente a qué me refiero.
A veces, los mejores maestros de la vida nos llegan en forma de patas, pelaje y un corazón lleno de amor incondicional. El reconocimiento oficial a la valentía de Zeus llegó de una forma inesperada. En una ceremonia especial organizada por el Departamento de Bomberos, el pastor alemán, considerado incurable, estaba a punto de recibir el mayor honor jamás otorgado a un animal. El salón estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su valentía sobrenatural en aquella fatídica noche. Jack, vestido con su uniforme de gala, apenas podía contener la emoción mientras sujetaba la correa de Zeus. El pastor alemán caminaba con una dignidad sobrenatural, y su cicatriz en forma de estrella brillaba de forma peculiar bajo las luces del auditorio. Sara notó que varias personas señalaban discretamente el resplandor dorado que parecía emanar de él. Después de todo, no era solo su imaginación. La historia de Zeus se había extendido más allá de la ciudad. Reporteros de todo el país acudieron en masa para documentar el momento en que un perro, destinado a la eutanasia, recibió una medalla de honor por salvar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Tommy y Lisa, vestidos con sus mejores galas, alzaban carteles hechos a mano. Zeus, nuestro ángel de 4 patas. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando la señora Martínez se levantó para hablar. Con lágrimas en los ojos, compartió cómo Zeus no solo le había salvado la vida, sino también las ganas de vivir tras perderlo todo en el incendio. Se aparece cada noche en mi jardín, dijo, como si supiera exactamente cuándo siento más pesar. Y siempre trae consigo esa luz inexplicable que reconforta el alma. Emma, ahora unos meses mayor, soltó una risa cristalina cuando Zeus recibió su medalla, como si comprendiera a la perfección la importancia del momento. El pastor alemán la miró de inmediato. Sus ojos ámbar brillaban con esa sabiduría ancestral que tanto intrigaba a todos. El vínculo entre ellos era algo que trascendía cualquier explicación racional. Pero el verdadero milagro apenas comenzaba a manifestarse. Durante la ceremonia, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que habían perdido la esperanza comenzaron a compartir historias de cómo Zeus se había aparecido en sus sueños, trayendo mensajes de consuelo y guía. Cada relato confirmaba lo que Sara ya sospechaba. Su peludo guardián era mucho más que un simple perro héroe. El jefe de bomberos, un hombre conocido por su sensatez, sorprendió a todos al revelar que había comenzado un programa de entrenamiento especial inspirado en Zeus. Hay algo en sus acciones que va más allá del instinto, explicó. Algo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la conexión entre humanos y animales. La medalla que ahora adornaba el cuello de Zeus tenía un brillo especial, casi sobrenatural. Algunos juraban ver símbolos antiguos formándose en su superficie cuando la luz la iluminaba desde cierto ángulo. Era como si el universo mismo quisiera marcar ese momento como el comienzo de algo mucho mayor. Y entonces, cuando todos creían que la ceremonia llegaba a su fin, Zeus hizo algo que dejó al público en absoluto silencio. Un gesto tan significativo, tan cargado de simbolismo, que haría que todos se dieran cuenta de que su misión apenas comenzaba. Si alguna vez has sentido que tu compañero peludo es más que una simple mascota, si alguna vez has vivido momentos de conexión inexplicable que van más allá de las palabras, sabes exactamente de qué hablo. A veces, los mejores maestros y héroes llegan a nosotros de maneras inesperadas, enseñándonos que el amor verdadero no conoce fronteras ni especies. El silencio que llenó el auditorio en ese momento solo fue roto por el suave sonido de las patas de Zeus, quien se acercó lentamente a un niño entre el público. Era un niño pequeño en silla de ruedas, a quien nadie había notado hasta entonces. El pastor alemán, aún con su recién condecorada medalla de honor, se acercó con esa gracia sobrenatural que todos ya conocían. Lo que sucedió a continuación hizo que todos comprendieran que las lecciones que Zeus había venido a traer al mundo iban mucho más allá del heroísmo demostrado durante el incendio. El niño, quien, según sus padres, llevaba meses sin hablar debido al trauma, comenzó a sonreír y, para sorpresa de todos, susurró: «Yo también veo tus alas». Zeus apoyó suavemente la cabeza en el regazo del niño, y esa luz dorada que Sara había mencionado tantas veces comenzó a envolverlos a ambos. Jack, que observaba la escena, sintió un cambio en su interior. Como bombero siempre se había enfrentado a hechos concretos, a pruebas tangibles, pero allí, al presenciar ese momento, finalmente comprendió que hay verdades que van más allá de nuestra comprensión racional. El amor incondicional que Zeus demostró no podía explicarse con ninguna teoría científica. Sara comenzó a documentar en su diario cómo cada persona que entraba en contacto con Zeus parecía experimentar una profunda transformación.
No se trataba solo de sus acciones heroicas ni de su capacidad sobrenatural de protección. Había algo en su presencia que sacaba lo mejor de cada persona. Era como si pudiera ver a través de las máscaras que todos llevaban, tocando sus almas directamente. Tommy y Lisa, quienes crecieron con este guardián tan especial, desarrollaron una sensibilidad única hacia todos los animales. Empezaron a notar cosas que los adultos no percibían, como los pájaros que formaban patrones específicos en el cielo cuando Zeus estaba en el jardín, o cómo las flores parecían girar hacia él cuando caminaba por el jardín. Emma, que ya empezaba a dar sus primeros pasos, tenía una conexión particular con Zeus que intrigaba a todos. A menudo se la veía hablándole en un idioma que solo ellos dos parecían entender. En las noches de luna llena, Sara a veces los encontraba sentados junto a la ventana, como si compartieran secretos del universo. La transformación más profunda, sin embargo, se produjo en las personas que llegaron destrozadas y se marcharon renovadas tras un encuentro con Zeus. Era como si él pudiera identificar con precisión dónde se encontraba el dolor en cada persona y, de alguna forma inexplicable, ayudar a sanarlo. Los veterinarios comenzaron a notar que los animales enfermos se recuperaban más rápidamente cuando Zeus estaba presente. Y entonces, en una tarde aparentemente normal, algo extraordinario comenzó a suceder. Zeus comenzó a mostrar un comportamiento que sugería que su misión estaba entrando en una nueva fase. Era como si se estuviera preparando para revelar algo aún más profundo sobre la conexión entre los mundos material y espiritual. Si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con tu compañero peludo, si alguna vez has vivido momentos en los que las palabras sobran porque el amor habla más fuerte, sabes de qué hablo. Nuestros ángeles de 4 patas tienen mucho más que enseñarnos de lo que imaginamos. ¿Qué lección especial te ha traído tu mascota? El legado de Zeus iba mucho más allá de medallas y honores. Cada día traía nuevos testimonios de cómo este extraordinario pastor alemán seguía transformando vidas de maneras inexplicables. La comunidad que antes lo veía como una amenaza ahora lo consideraba un verdadero guardián celestial, un mensajero de esperanza en forma de 4 patas. El impacto más profundo se pudo apreciar en el centro local de rehabilitación canina, donde la historia de Zeus inspiró un cambio radical. Perros que antes se consideraban causas perdidas ahora recibían una segunda oportunidad, pues todos recordaban cómo el atribulado pastor alemán se había transformado en un héroe que desafiaba la comprensión humana. Sara comenzó a documentar los sucesos inexplicables que ocurrían una y otra vez. La gente contaba que, en momentos de profunda tristeza o desesperación, Zeus se aparecía misteriosamente en sus sueños, trayendo mensajes de consuelo y guía. Algunos juraban haber visto una luz dorada emanando de él durante estos encuentros oníricos, la misma luz que los niños siempre habían descrito. Lo más notable fue cómo Zeus parecía estar en constante misión de sanación. La señora Martínez, quien aún se recuperaba de las pérdidas del incendio, notó que sus plantas habían comenzado a florecer de forma increíble en los mismos lugares donde Zeus solía descansar durante sus visitas nocturnas. Los veterinarios no podían explicar cómo su presencia parecía acelerar la recuperación de otros animales enfermos. Tommy y Lisa, ahora conocidos como los Hermanos Ángeles, fundaron un club en la escuela dedicado a compartir historias sobre la conexión especial entre los humanos y los animales. Sus reuniones siempre tenían lista de espera, y los profesores notaron un cambio significativo en el comportamiento de los niños. Más empatía, más compasión, más comprensión del valor de la vida en todas sus formas. Jack, transformado por la experiencia, inició un programa revolucionario en el departamento de bomberos, integrando perros de rescate en las labores de búsqueda y rescate. Zeus nos enseñó que algunos ángeles tienen 4 patas, solía decir en sus conferencias, que siempre llenaban los auditorios. La cicatriz en forma de estrella de Zeus se convirtió en el símbolo del programa. Emma, criada bajo la protección constante de Zeus, desarrolló una sensibilidad única hacia todos los animales. Parecía compartir con él esa asombrosa capacidad de saber exactamente cuándo alguien necesitaba ayuda. Sara a menudo encontraba a la pequeña hablando con Zeus en un idioma que le era propio, como si compartieran secretos del universo. Sin embargo, la transformación más profunda se producía silenciosamente en los corazones de la gente. La presencia de Zeus les recordaba a todos que el amor verdadero trasciende todas las barreras, que los milagros ocurren a diario para quienes tienen ojos para ver, y que a veces los grandes maestros espirituales nos llegan de forma inesperada. Esta historia es un regalo para todos los que creen en el poder transformador del amor entre humanos y animales.
Compártela con alguien especial, porque historias como esta tienen el poder de cambiar vidas y despertar esperanza en los corazones más rotos. La próxima semana, prepara tu corazón para otro viaje extraordinario que te hará replantearte todo lo que sabes sobre los milagros y el destino. Una historia tan poderosa como la de Zeus, pero con revelaciones que van más allá de nuestra comprensión del amor y la lealtad. Activa la campanita ahora. Cada historia de nuestro canal se selecciona cuidadosamente para conmover almas y transformar vidas. Nos vemos en el próximo video, con una narrativa que te acelerará el corazón y te hará llorar sin control. Deja en los comentarios el momento de esta historia que más te conmovió, porque cada experiencia compartida aquí forma parte de algo mucho más grande. Una comunidad que cree en el poder de los milagros y en el amor incondicional de nuestros ángeles de 4 patas.